Hermanos, buenos días. Esto es Tiempo con Dios de lunes 22 de julio. Vamos a reflexionar en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 34. El tema que vamos a considerar hoy es la difusión del Evangelio. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Habla a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú tienes grandes cosas que mostrarnos a través de ella. Que estemos receptivos, Padre, y que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La palabra de nuestro Dios. Vamos a considerar 3 puntos en esta reflexión. La difusión del Evangelio, número 1, requiere valentía para penetrar nuestro entorno. Número 2, la difusión del Evangelio requiere que el mensaje sea cristocéntrico. Y número 3, la difusión del Evangelio requiere un llamado al arrepentimiento. Reflexionemos sobre este primer punto. Requiere valentía para penetrar nuestro entorno. El entorno en el cual se encontraba allí en Atenas el apóstol Pablo era muy difícil. La ciudad era una ciudad idolátrica que estaba completamente llena de imágenes, de esculturas, de obras de arte. Era gente fanática y religiosa que pensaban que adorando a esos ídolos Dios estaría con ellos. Pero qué equivocados estaban. Por eso Pablo, al estar esperando a Silas y a Timoteo a que llegaran a encontrarle, porque eran compañeros del viaje misionero, allí el corazón de Pablo se conmovía tremendamente al ver la idolatría de la ciudad. Esto trajo a la mente de Pablo el entendimiento que Dios le había dado para poder hacer ese viaje hasta Atenas y poder cumplir con el cometido que Dios le había encomendado de predicar el Evangelio a todo gentil. Y allí estaba Pablo en esa ciudad de Atenas. Penetró ese entorno con valentía. Él no dio marcha atrás, a pesar de la situación tremenda en la cual se encontraba aquella ciudad. Hoy en día, los pueblos y las ciudades, y aún muchas familias, están en esta misma situación. Es gente que se dice ser religiosa, que se dice ser conocedora de Dios. Sin embargo,
está en una completa idolatría, no sabiendo realmente lo que ellos hacen en base a su desconocimiento de la verdad. Penetrar el entorno es difícil, se nos hará difícil en el día de hoy, pero tenemos que reconocer que si Dios nos ha llamado a cumplir con esta misión, Él nos va a llevar en el poder, en la autoridad que Él ya nos ha dado. Por eso debemos conocer nuestro entorno, debemos saber la situación que se presenta en cada ciudad, porque Dios nos ha encomendado que vayamos a esos lugares, que es difícil, sí, presentar el Evangelio, pero con nosotros está Dios. Penetrar el entorno será difícil, pero tendremos la valentía, el denuedo que Dios nos estará dando para que realicemos con esta tarea. También requiere que el mensaje sea cristocéntrico. Aquella ciudad de Atena estaba completamente confundida por sus tradiciones y se necesitaba que Pablo predicara un mensaje cristocéntrico. Y vemos en estos versículos cómo Pablo transmite la palabra de Dios, hablándoles a estos atenienses del Dios creador, del Dios sustentador, del Dios que había creado todas las cosas y aún al hombre, de ese Dios que se dignaba en manifestar su misericordia en medio de la ignorancia de los pueblos y de las personas, dándoles una oportunidad para que le conocieran. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia y sigue teniendo paciencia de todos. Es por eso que nosotros en el día de hoy tenemos que predicar un mensaje cristocéntrico, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando nosotros que la hemos meditado, estudiado y aplicado a nuestras vidas, en el momento de compartirlas, provocará un tremendo impacto en la vida de los oyentes. Así fue en aquella ciudad de Atenas, donde había gente preparada, capacitada intelectualmente, pero ellos estaban completamente en ignorancia de la verdad de Dios. Requiere también un llamado al arrepentimiento. Y Pablo lo hizo. Llamó a los atenienses a que se arrepintieran de todas aquellas prácticas paganas, de toda aquella idolatría, de lo que ellos pensaban que era correcto. Se presentó la oportunidad y tomando como punto de partida, había una imagen o una escultura que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y desde ese punto de partida, Pablo les dijo, es el Dios que yo les predico, a quien ustedes tienen que conocer, a quienes ustedes tienen que recibir, a quienes ustedes tienen que experimentar por fe en sus propias vidas, para que puedan vivir de acuerdo a esa palabra bendita y poderosa de Dios y puedan ser bendecidos por Dios. Hermanos, amigos, las ciudades y los pueblos que están a nuestro alrededor están en condiciones parecidas, llenas de idolatría, llenas de conocimientos falsos y negativos, pero nosotros que tenemos la verdad, tenemos que compartirla. Y tenemos que penetrar esos lugares, esas ciudades, esos pueblos, esas familias, con valentía, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y tenemos que predicar un mensaje puro, un mensaje cristocéntrico, la palabra pura y bendita de Dios, palabra viva y poderosa que estará provocando grandes milagros en la vida de las personas. Y ese mensaje también debe tener un llamado
al arrepentimiento. Seguramente que los atenienses tenían mucho de qué arrepentirse. De igual manera, en el día de hoy, nosotros tuvimos que arrepentirnos de nuestra vida pasada. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados, de su idolatría, de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, para que le resplandezca la luz de Jesucristo. Gloria a Dios por esto, porque esa luz bendita nos ha resplandecido a nosotros ya como cristianos. Pero si nosotros somos declarados por Jesús la luz de este mundo, debemos también iluminar en medio de las tinieblas. Hermanos, amigos, cumplamos con el mandato de Dios en esta generación que nos tocó vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Que esto que hemos meditado y reflexionado quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que realmente, como lo hemos dicho, que tengamos valentía para penetrar nuestro entorno. Que podamos predicar un mensaje cristocéntrico que contenga un llamado al arrepentimiento para que muchas personas te conozcan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les dé un inicio de semana con grandes bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén.